Saludos, bienvenidos a otro video del canal. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del asma bronquial. No quiero comenzar sin antes invitarlos a que se suscriban, comenten, den me gusta para que estén pendientes de cada video que vayamos a subir y puedan disfrutarlo. Comenzando con el tema, ¿qué es el asma, verdad? Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que suelen cursar con eh, hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable del flujo aéreo total o parcialmente reversible. Su epidemiología, bueno, según los últimos datos, ¿verdad?, que se pudieron recaudar de la Organización Mundial de la Salud en una publicación que hizo para el año 2020, fueron de las muertes causadas por asma en Venezuela. Han llegado en un número de 311 que equivalen al 0.20% de todas las muertes. La tasa de mortalidad es de 1.3 por cada 100.000 habitantes. Y la causa de muerte más común se ocupa, ¿verdad?, del número 27 en Venezuela, ocupando lo que es el puesto número 125 a nivel mundial. Existen ciertos factores desencadenantes, que son los factores ambientales. Dentro de eso entran los factores atmosféricos, domésticos y los microorganismos. Los factores atmosféricos se encuentran los alérgenos laborales, infecciones respiratorias, el uso de tabaco, el contacto con el polen, ¿verdad?, y la contaminación ambiental. Dentro de los domésticos están ácaros en polvo, epitelios en animales y las cucarachas, o algún contacto que ustedes puedan tener con alguna mascota, sea un gato, sea un perro, que pueda generarle cierta reacción a este tipo de enfermedad. Ciertos microorganismos, como es el Penicillium Aspergillus fumigatus, el rinovirus, el virus sincitial respiratorio y otros virus que suelen ser factores desencadenantes del asma. Los factores sistémicos, encontramos los fármacos y los alimentos. Los fármacos, dentro de los, podemos encontrar los antibióticos, los beta bloqueantes no selectivos y los AINES. Los alimentos, existen cierto grupo de alimentos que suelen generar una reacción, como son la leche de vaca, los huevos, el pescado, los frutos secos, los mariscos, los vinos. Más que todo, leche de vaca en aquellos pacientes que tengan resistencia o sean intolerantes a lo que es la lactosa. En cuanto a su clasificación, encontramos la atópica, la no atópica y la ocupacional, ¿verdad? La atópica, bueno, es el principal factor de riesgo, ¿verdad? Y proviene de lo que es la producción de anticuerpos de la inmunoglobulina E específico, regido por mecanismos genéticos. Muchos pacientes tienen más que todo antecedente familiar de enfermedades alérgicas, lo cual nos entra en el grupo de las asmas extrínsecas. Las no atópicas, estas son menos comunes, equivalen al 10% y muestran concentraciones séricas normales de la inmunoglobulina E y resultados negativos en pruebas cutáneas. Estos por lo general suelen padecer de enfermedades de comienzo tardío y suelen tener pólipos nasales. Estos no tienen que ver con antecedentes familiares y entran en el asma intrínseca. En el asma ocupacional, bueno, se caracteriza porque los síntomas aparecen en el sitio de trabajo, ¿verdad?, en el sitio laboral, y suelen desaparecer cuando la persona se aleja del factor que suele desencadenar estos episodios de asma. Algunas clasificaciones, ¿verdad?, que se suelen presentar en este tipo de casos son a nivel de la gravedad de la enfermedad y de las dimensiones. Síntomas diurnos es menor a 2 semanas, este es en la intermitente. Persistente leve, moderada y grave. En el uso de medicación de rescate es menor a 2 semanas, es mayor a 2 semanas en la persistente leve
En la persistente moderada suele ser diaria y en la persistente grave es mayor a 2 semanas. En los síntomas nocturnos es menor a 2 veces al mes. En la intermitente, en la persistente leve es mayor a 2 veces al mes. En la persistente moderada es mayor a un día a la semana, ¿verdad? Y en la persistente grave es frecuente. En la limitación de las actividades habituales, en las intermitentes puede ser ninguna. En la persistente leve suele estar presente, pero con muy poca recurrencia. Y en la persistente moderada, bastante. Y en la persistente grave suele estar muy presente. En la función pulmonar suele estar presente mayor del 80%. En la persistente leve, mayor del 80%. En la persistente moderada, del 60% y menor del 80%. Y en la persistente grave, menor del 60%. Dentro de las exacerbaciones, no suele haber ninguna, ¿verdad? En la intermitente es menor a 1, en la persistente leve y en la persistente moderada es mayor a un año. Y en la persistente ya complicada, ¿verdad? Suele ser también mayor a un año. Quise aplicarle medianamente este cuadro para que ustedes tengan una idea. De todas maneras, les recomiendo que se lo estudien y los lean para su correcta comprensión. Hablando un poco de su fisiopatología, bueno, el dato fisiopatológico característico es lo que es la reducción del diámetro de las vías respiratorias, por lo que es la contracción del músculo liso, la congestión vascular, el edema que suele generarse en la pared bronquial y la presencia de lo que son las secreciones espesas, en este caso el moco. Ya hay presencia excesiva de moco en el bronquio, lo que nos dificulta el correcto paso de aire hacia la vía respiratoria, a los pulmones, y lo que se generaría es la crisis de asma en nuestro paciente. A su vez suele haber una respuesta, ¿verdad?, de la TH2 y de las inmunoglobulinas E, lo que suele producirnos una inflamación. Esa inflamación nos va a generar una respuesta exagerada de TH2 frente a antígenos ambientales. Suelen segregar citocinas, suele haber producción o estimulación de las inmunoglobulinas 4 a los linfocitos B para la producción de las inmunoglobulinas E. Activa receptores de mastocitos. Suele haber una activación de las inmunoglobulinas 5, eosinófilos reclutados, inmunoglobulinas 13, estimula lo que es la secreción de moco y producción de la inmunoglobulina E. Lo que nos va a ocasionar es una inmunoglobulina E con ciertos marcadores. Ajá, hablando ya, bueno, acerca de lo que son las fases, ¿no? Concentración, que son, o lo que entra, la concentración elevada de mastocitos entra en la fase inmediata y en la salida masiva de granulocitos entra en la fase tardía. En la fase inmediata suele haber una broncoconstricción, aumento de la producción de moco, una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular y un reclutamiento de los leucocitos masivos y reflejos neurales producidos por los nervios vagales. En la fase tardía, un reclutamiento de los leucocitos, en lo que podemos encontrar los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos T, las células TH2 y TH7. En el resultado final, encontramos un incremento de la resistencia de las vías respiratorias, disminución del volumen expiratorio, hipersuflación pulmonar y del tórax, aumento de lo que es el trabajo de la respiración, alteración funcional de los movimientos respiratorios, cambios de lo que es la retracción elástica, distribución anormal de la ventilación y del flujo sanguíneo pulmonar y alteración de lo que son los gases arteriales. Algunas manifestaciones clínicas, bueno, está la triada, que es tos, disnea y sibilancia. Los signos indicadores de la gravedad es, como punto número 1, pérdida de los sonidos pulmonares, adventicio y sibilancia en tono agudo. Punto número 2,
visibilidad de los músculos accesorios e instauración del pulso paradójico. Opresión torácica, expiración prolongada, lo que suele ocasionar lo que es una taquicardia, taquipnea leve, hipertensión sistólica. Dentro del diagnóstico se establece en base a los signos y síntomas que suelen presentar los pacientes de obstrucción respiratoria. Suelen confirmarse mediante estudios específicos de la función pulmonar. Dentro de eso, bueno, una correcta anamnesis y examen físico nos va a conllevar a los antecedentes de síntomas respiratorios variables. Dentro de lo que se pueden mencionar, los síntomas típicos son sibilancia, falta de aire, opresión en el pecho y tos. En general, bueno, las personas asmáticas suelen manifestar más de uno de esos síntomas. Suelen aparecer de forma variable y a lo largo del tiempo suelen variar su intensidad. Suelen aparecer o empeorar en las noches o más que todo en las primeras horas del día. Suelen desencadenarse por el ejercicio, la risa excesiva y la presencia o el contacto con algún alérgeno desencadenante. Algunas preguntas claves que se suelen hacer para la sospecha, ¿no?, de que estamos en presencia de un asma. ¿Ha tenido algún pitido? ¿Ha tenido tos, sobre todo por las noches? ¿Ha padecido algún resfriado en los últimos 10 días? Esas son algunas de las preguntas que se suelen hacérseles a los pacientes para poder estar seguros en el diagnóstico que se les quiere dar. También las pruebas de función pulmonar, lo que son las espirometrías, las pruebas diagnósticas de primera elección. La obstrucción se suele definir como la falta, ¿no?, o por debajo del valor de 0.7 o menor a 80%. El consciente normal es de 0.75 a 0.80 en adultos y de 0.85 en niños. La prueba de broncodilatación es administrar lo que son 4 inhalaciones sucesivas de agonistas B2 de acción corta y repetir lo que es la espirometría en 15 minutos. Se considera positivo el aumento si es mayor a 200 mililitros respecto al valor más que todo basal. Siguiendo en el diagnóstico, encontramos la analítica. No suelen arrojar datos útiles. La eosinofilia suelen haber niveles elevados, inespecíficos y sospechosos, pero no son sensibles ni específicos. En las pruebas cutáneas, pruebas de punción para poder identificar ciertos alérgenos que suelen ser inhalados o consumidos, o comunes, no suelen ayudar a establecer un diagnóstico certero y ayudan también a lo que es el inicio, ¿verdad?, de medidas necesarias para evitar los alérgenos. En el tratamiento, bueno, el tratamiento de emergencia se suele utilizar para revertir la broncoconstricción de forma rápida. El tratamiento de mantenimiento se suele utilizar con el objetivo de inhibir los mecanismos inflamatorios básicos. Algunos medicamentos de mantenimiento, bueno, son los corticosteroides inhalados, que son una manera más eficaz de poder controlar las crisis de asma, como son los fármacos de primera línea del asma persistente, pero a veces suelen presentarse más que todo inconvenientes de candidiasis oral, disfonía y ocasionalmente tos. Los antileucotrienos, como son los antagonistas de los receptores de los estos broncoconstrictores potentes, que suelen originar aumento de la permeabilidad capilar y inflamación de la eosinofilia, como es el Montelukast, que se administra con una dosis de 10 miligramos vía oral, orden día, y el Sanfillucax, que se administra con una dosis de 20 miligramos vía oral cada 12 horas. Los agonistas B2 de acción prolongada, bueno,
son útiles adicionarlos porque más que todo o sea, no han cuando no consiguen un adecuado control, esta combinación suele disminuir el número de exacerbaciones, síntomas nocturnos, requerimiento de SABA y permitir disminuir lo que es la dosis. Otro tratamiento que se suele utilizar, bueno, es el omalizumab, ¿verdad? Disculpa si no lo pronuncié bien, pero más que todo se une de forma específica a las inmunoglobulinas E, lo que suele actuar bloqueando su acción, por lo que disminuye la cantidad de inmunoglobulinas E circulante y suele interrumpir lo que es la cascada de fenómenos bioquímicos que desencadenan los síntomas de alarma de asma alérgica. Este equivale de 75 a 300 miligramos cada 4 semanas. Los ciertos corticosteroides, estos se administran vía intravenosa o vía oral, como la hidrocortisona, la metilprednisolona y la prednisolona. La crisis de asma se entiende como aquel episodio de deterioro de la situación clínica basal de un paciente que suele implicar la necesidad de administrar tratamiento específico. La crisis de instalación rápida se produce por un mecanismo de broncoconstricción que suelen conllevar a mayor gravedad inicial y riesgo vital que las de instauración lenta. Las de instauración lenta se producen fundamentalmente por un mecanismo inflamatorio, por lo que la respuesta terapéutica es mucho más lenta. Algunos factores de riesgo, o sea, como son los relacionados con la crisis de asma, como crisis actual de instalación rápida, múltiples consultas a los servicios de urgencia al año previo. También suelen haber relacionados con la enfermedad asmática crónica y su adecuado control, como ausencia de control periódico, abuso de agonista B2, adrenérgico de acción corta y comorbilidad cardiovascular. Evaluación de la gravedad. Evaluación inicial o estática. Su objetivo es identificar síntomas y signos, así como la medición objetiva del grado de obstrucción al flujo aéreo. Evaluación dinámica. Su objetivo es medir el cambio obtenido en el grado de obstrucción del flujo aéreo. Aquí está una tabla de la evaluación de la crisis de asma que nos habla o las especifica o sea, de leve, moderada, grave y crisis vital. Y nos habla también de los tipos que se suelen presentar: disnea, ala, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, el uso de la musculatura accesoria, sibilancias, nivel de lo que es de conciencia, saturación de oxígeno. Es bueno que ustedes la estudien, la analicen para su comprensión, muchachos. El tratamiento, más que todo de primera elección, están los agonistas beta adrenérgicos, los anticolinérgicos, los glucocorticoides sistémicos, los inhalados, el sulfato de magnesio. Algunas alternativas ante el fracaso de los previos, bueno, están los agonistas beta adrenérgico endovenoso y el sulfato de magnesio inhalado. Dentro de eso encontramos el salbutamol, ¿verdad? Algo que se me olvidó mencionarle en una vez que yo estaba en una guardia. Bueno, el uso de estos es una nebuloterapia, ¿verdad? Cuando llega un paciente a la emergencia con una crisis asmática, se suele tratar con salbutamol o con bromuro de hipatropio, algunas veces con ambas. Y se suele diluir más que todo en solución 0,9, ¿verdad? O sea, 3 cc. Se hace la preparación y son 3 ciclos, como les mencioné. El primer ciclo se espera a que toda la sustancia se termine, ¿verdad? Y antes de comenzar la segunda nebulización tenemos que esperar 20 minutos.
para que el efecto del tratamiento se cumpla. Luego de los 20 minutos se cumple la segunda nebulización y así sucesivamente con la tercera. Ya el paciente debería presentar mejorías en la última nebulización, para poder, o sea, darlo de alta, pues, a su casa. Los criterios de hospitalización es bueno manejarlos. Los criterios de ingreso hospitalario, que son permanecer sintomático después del tratamiento. Y los criterios de ingreso de UCI. Los criterios más que todo para la alta médica, bueno, el estado general del paciente, que tenga un buen estado general y una buena saturación de oxígeno. Si mantiene un tratamiento que puede realizar en su domicilio, como en el caso de la nebulización, si que no haya una sintomatología persistente, hay una reducción de la necesidad de medicamentosa de rescate, una prueba objetiva de función pulmonar y un plan de acción por escrito, y una constante visita a la consulta con su médico. Y bueno, de esta manera quiero culminar este video con esta frase que dice: la medicina no tiene genios, solamente gente que no se rinde. Así que bueno, le doy las gracias por haber visto el video. Los invito nuevamente a que se suscriban, que den like, que den me gusta, para que ustedes estén pendientes de los siguientes videos que vayamos a publicar. Muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto.